Y luego vas a ver las tres pirámides y se alinean exactamente igual en Teotihuacán con Orión. Y si miras también las dimensiones de la pirámide del Sol, que es la pirámide más grande ahí, el tamaño de su base es exactamente el mismo. La base es idéntica a la base de la pirámide de Giza, estando esta en África. ¿Coincidencia? Lo dudo. La segunda cosa interesante es que la altura de la pirámide del Sol es exactamente 50% la altura de la Gran Pirámide de Giza. Me gustaría darle la bienvenida a Billy Carson. ¿Cómo estás? Genial, fantástico. Gracias por recibirme. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar contigo porque soy tu fan. Como te decía antes, el algoritmo te sigue trayendo Gracias. constantemente a mi YouTube y todo esto porque eres prolífico, por decir algo. Eres muy presente. Gracias. Te lo agradezco. Muchas gracias. Y gracias a los algoritmos que me muestran. Sí, sin duda, vamos a tener una conversación profunda sobre las civilizaciones antiguas, historia perdida y cómo afectan la evolución de nuestras almas en este planeta y en las sociedades en general, en la evolución de la humanidad. Pero mi primera pregunta es, ¿qué despertó tu interés en la investigación de las civilizaciones antiguas y la historia perdida? De niño siempre me interesaron las civilizaciones antiguas, aunque superficialmente, porque investigaba y leía sobre la industria aeroespacial en las enciclopedias. Pero una vez que terminé con toda la información aeroespacial, empecé a estudiar las 7 maravillas del mundo, las pirámides y todas estas otras áreas del mundo que tienen estructuras increíbles, como Perú, Machu Picchu, las líneas de Nazca. Así que tenía este deseo intrigante y la necesidad de ir a ver estas cosas. Y finalmente pude ir hace 26 o 27 años. Mi primer viaje fue a Teotihuacán, Chichén Itzá, y toda esta área de Yucatán, en México. Quería ir a un lugar cercano, pero no fue sino hasta alrededor de 2010 que tuve una experiencia extraña. Es algo que me tomó mucho tiempo poder hablar, pero fue como una experiencia de encuentro cercano. Y después de esa experiencia de encuentro cercano, terminé buscando en un sitio web que se llama worldwidetelescope.org. Y fui a ese sitio porque después de esta experiencia, esta frase estaba en mi cabeza una y otra vez. Así que terminé yendo a excite.com para buscar World Wide Telescope. Y cuando encontré esta página, encontré que tenía todos los datos de sondeo de todas las misiones espaciales de la Tierra, de la NASA, la Agencia Espacial Europea, e incluso de otras agencias espaciales, como la de Rusia, y creo que han añadido datos de China. Pero más allá, me llevó a imágenes de Marte y vi panorámicas de los rovers cuando estaban en Marte, y algunas de esas imágenes tenían anomalías. Aparecían cosas que pensaba que no deberían estar ahí. Pero lo más interesante era que algunas de estas anomalías tenían semejanzas con estructuras megalíticas de civilizaciones antiguas de la Tierra, que yo había estado estudiando. Y eso fue como, espera un minuto, ¿podría haber una conexión entre estas anomalías en Marte y lo que estoy viendo en la Tierra? Y empecé a profundizar más en las civilizaciones antiguas a partir de entonces, y dediqué mi vida a viajar por el mundo. Le he dado la vuelta a este planeta unas 16 veces. He estado en más de 259 ciudades en los últimos 2 años, 11 países en 2 años. Y me he dedicado a ir a estos sitios antiguos y a reunirme con indígenas y con arqueólogos y guías locales del lugar para hacer mi propia investigación, para ver si puedo hacer esta conexión entre ambos. Y creo que lo he logrado. Bueno, ¿y cómo podríamos, bueno, en primer lugar, he estado en Chichén Itzá y es absolutamente notable. Y cuando estás ahí haciendo eso de los aplausos, que Sí, los oyes rebotar y piensas, ¿cómo diablos sí, construyeron es esas increíble. cosas? Es que están a otro nivel. Lo que me lleva a mi primera pregunta, ¿se encontraron las culturas mayas y aztecas con estas estructuras monolíticas? Porque me parece que es muy difícil conectar una cultura que puede construir estructuras tan hermosas y altamente sofisticadas y luego estar sacando corazones para ofrecerlos en sacrificio. No Cierto. tiene mucho sentido. ¿Tú, No. tú qué, tú qué piensas de eso? No tiene sentido. Y al principio, cuando empecé a estudiar las minas hace unos 15 años,
Yo pensaba, amigo, esto es muy extraño, estas estructuras son increíbles y sé que se necesita un alto nivel de entendimiento y de tecnología y conciencia para ser capaz de construirlas. Hay que ser un arquitecto maestro para apenas poder diseñar todo esto. Pero al mismo tiempo estoy estudiando que sacrificaban vírgenes en los pozos para que lloviera y que cortaban partes de personas y que jugaban este extraño juego y que si lo ganabas te cortaban la cabeza y pensaba, espera un momento, esto no tiene ningún sentido. Y que incluso mataban niños, que sacrificaban infantes y eso para mí no tenía sentido. Así que cuando fui a Chichén Itzá y a Teotihuacán por segunda vez en mi vida, contraté a un local, a un guía y a un arqueólogo que contraté. No alguien de la corriente convencional, sino alguien que podía hablar de hechos reales. Me mostraron documentación que enseñaban en la Universidad de México. Y los mayas, de hecho, llegaron al sitio después de los teotihuacanos. Y que los mayas en realidad heredaron lo que estaba ahí. Y los aztecas llegaron incluso más tarde que los mayas. Los aztecas tuvieron una erupción volcánica en el valle que destruyó toda su ciudad. Tuvieron que emigrar y se encontraron con Teotihuacán y lo que hicieron fue mudarse y hacerse cargo. Así que muchos de los conocimientos se perdieron y los mayas y los aztecas no construyeron absolutamente nada. Y no quiero minimizarlos. Aún eran una gran cultura, pero heredaron todo lo que estaba ahí. Y cuando rastreas la información de vuelta a las tablillas sumerias, lo que encuentras es que Tot, el Atlante, que gobernaba sobre la tierra de Kem, que ahora se llama Egipto, comenzó a tener algunos problemas y peleas con su hermano Amon-Ra. Y su padre, Enki, le dijo a Tot, vete al otro lado, ve a Mesopotamia y llévate a algunos olmecas contigo. Y se llevó a algunos olmecas con él desde África a Mesoamérica, y él y los olmecas iniciaron y crearon toda la civilización de Teotihuacán, donde entonces comenzó a ser conocido por todos como Quetzalcóatl, como Kukulcán o el señor Pacal, y así sucesivamente. Pero en realidad son todos la misma persona. Viracocha también era conocido como Viracocha en diferentes partes de Mesoamérica, pero es la misma persona. La serpiente emplumada, y él inició y construyó con los olmecas toda esta civilización que luego en algún momento simplemente desaparecieron o se fueron, y los mayas la heredaron. Hablaste de los olmecas, que se consideraban como los habitantes originales y misteriosos de lo que estaban allí antes de los mayas, los incas, los mayas, los aztecas, Sí. los olmecas. ¿Quiénes eran los olmecas? Según las tablas Esmeralda de Tot, los olmecas eran estos africanos que se fueron y se encontraron con... Eran albañiles de piedra que se encontraron con Tot. Y también se le conoce como Tehuti o Yehuti en África. Ellos llegaron con él mucho antes que los mayas y mucho antes que Cristóbal Colón llegara accidentalmente a una isla del Caribe. Así que estas personas estaban aquí hace tanto tiempo e incluso hay registros de ellos haciendo comercio de ida y vuelta entre América y África, con los pueblos indígenas que estaban aquí también. E incluso estaban cruzando sus razas, así que de hecho se fusionaron con los pueblos que estaban aquí también. Es muy interesante. Hay un libro que creo que se llama Antes de Colón y tiene una gran cabeza olmeca en él y puedes investigarlo. Tiene una gran cantidad de referencias y fuentes que documentan y prueban que estas culturas habían llegado aquí cientos de años antes que los mayas, incluso antes de que existieran. Entiendo. ¿Y entonces cuándo aparecieron? ¿Cuál fue la línea de tiempo? La línea de tiempo desde aquí y ahora sería para nosotros hace aproximadamente 6.000 o 7.000 años. Ahí aparecieron los Los olmecas. Sí, Ok. sí, es muy antigua, es una cultura muy antigua, pero lo más interesante es que si nos fijamos en algunas imágenes del siglo XVIII y XIX, algunos de los bocetos de la época y algunas fotos que llegaron a finales del siglo XIX, se ve que toda esa región estaba casi completamente cubierta. Los arqueólogos tuvieron que pasar mucho tiempo excavando esas estructuras, lo que significa que en el momento en que los mayas estuvieron ahí fue probablemente alrededor de 1000 años atrás. Y luego, a partir de ahí, más cerca de nuestra era, tal vez hace 600 años, estuvieron los aztecas y luego a partir de ahí todo quedó en ruinas. La corriente convencional quiere que pienses que esto es muy reciente, pero la evidencia solo de la erosión y todo esto nos da una fecha mucho más antigua de lo que se dice. Sí, porque han estado encontrando estas cabezas olmecas en toda América Central, en México y Sudamérica, y nadie entendía realmente de dónde
venían. La Sí, mampostería en algunas de estas piezas están simplemente a otro nivel en cuanto a sí. su construcción. Es decir, si miras estas estructuras megalíticas y la forma en que las rocas y las conexiones tienen curvas, Ujú. el otro día estaba viendo un documental sobre eso y decían, sí, colocaron las rocas aquí y yo, ¿acaso están locos? ¿Acaso no sabes que estas gigantes rocas Sí, pesan hasta sí, 20 toneladas? Están hablando, sí. ¿cómo mueves eso? No tiene sentido. Están locos. Y recuerda que estamos hablando de que algunas de estas áreas eran una especie de zonas áridas. Teotihuacán, por ejemplo, es un desierto. Pero lo que es interesante es que Teotihuacán entrega al maestro arquitecto, porque en las tablas Esmeralda, Tot afirma haber construido la Gran Pirámide, y eso es hace 36.000 años. E incluso arqueólogos que enseñan en las universidades, como Robert Schoch, él dice que, basándose en los patrones de erosión, solo la Esfinge tiene al menos 13.000 años de antigüedad, al menos, como mínimo. Y creo que va incluso más allá que eso. Pero si te fijas en el complejo de la Gran Pirámide de Giza y ves las tres pirámides ahí y miras las dimensiones de la Gran Pirámide y luego vas a ver las tres pirámides y se alinean de la misma manera exacta en Teotihuacán con Orión. Y si miras también las dimensiones de la pirámide del Sol, que es la pirámide más grande ahí, el tamaño de su base es exactamente igual. La base es idéntica a la base de Giza, estando esta en África. ¿Coincidencia? Lo dudo. La segunda cosa interesante es que la altura de la pirámide del Sol es exactamente 50% la altura de la Gran Pirámide de Giza. Interesante, ¿no crees? También construyeron Teotihuacán como una pendiente gradual, así que la segunda, las otras dos pirámides que están ahí, llegan exactamente a la misma altura que la pirámide del Sol, a pesar de que son más pequeñas. Y el perímetro de la Luna es en realidad de 8 pirámides construidas, una encima de la otra, con una técnica de construcción tipo fractal. Es alucinante. Y ambos sitios están construidos sobre acuíferos. Así que de nuevo, es renunciar. La arqueología está ignorando el arquitecto maestro, que creo que es Tot el Atlante, que gobernó sobre la tierra de Kemet, según los antiguos egipcios, durante 16.000 años. Has mencionado a Todd un par de veces en esta conversación. Sé quién es Ujú. gracias a ti. ¿Puedes explicar a la audiencia quién es Todd y qué son las tablas Esmeralda? Bueno, Tot, T-H-O-T-H, es su nombre, Tot. De acuerdo a sí mismo, se llamaba a sí mismo Rey Atlante. Ahora, los sacerdotes que quedaron atrás después de que él se fue, lo llaman sacerdote Rey Atlante. Los antiguos egipcios lo consideraban un rey o un dios y gobernó sobre ellos durante 16.000 años. Estamos hablando de un tiempo muy, muy largo, y esto fue 54.000 años antes de Cristo. Es la era predinástica, obviamente. Este caballero afirma haber construido la Gran Pirámide, pero lo interesante es que las tablas Esmeralda, que son un texto que él asume como propio, y por lo general estos dioses y reyes, estas personas importantes tendrían un escriba tomando nota de lo que hablan, pero él escribió estas tablas él mismo y las dejó atrás para nuestra generación actual, para entender, romper, analizar y realmente aprender de ellas. Pero lo interesante de estas tablas es que habló de una inundación en el primer verso de apertura. Esta gran inundación que barrió con toda la tierra y de nuevo más evidencia de una gran inundación. Habla del hecho de que los templos estaban saliendo del barro y que su misión ahora era ir y elevar de nuevo a la humanidad a un alto nivel de civilización. En otras palabras, ya habíamos estado en un nivel superior antes de este diluvio. Algún tipo de edad de oro. Una civilización de alto nivel y de alta tecnología existía antes de que este diluvio destruyera el planeta. Y ahora él y su tripulación, llevó una tripulación, entraron en la gran nave del maestro, según sus escritos, y este no era un barco que navegaba en el océano, porque dijo, hacia arriba nos elevamos en el cielo, hacia el sol, hasta que debajo de nosotros el planeta desapareció. La Tierra desapareció. Así que hablamos de un barco que vuela hacia arriba y afuera, no que navega a través del agua. Hasta el momento, dice, donde al mirar abajo, debajo de la nave, verían la tierra de los hijos de Kem y el antiguo templo que sale del barrio, y luego descienden hacia abajo, y creo que estos antiguos sabían lo que significaba ascender, descender, navegar y volar. Creo que sabían la diferencia entre estos términos. Así que dice que descendió a la tierra,
Y entonces dijo que la gente para este tiempo se habían convertido en bárbaros. Habían perdido su tecnología, perdieron el idioma y todo lo demás debido a este desastre global. Y probablemente un par de generaciones se habrían pasado o algo así. Pero vienen a atacarlo cuando abre la puerta de su nave y sale con su tripulación. Y levanta su bastón y envía un rayo de vibración que los paraliza como fragmentos de piedra de una montaña. Así que él tiene un arma de aturdimiento que puede paralizarte. Al igual que tenemos sistemas de defensa militar que envían un rayo a una multitud de manifestantes y puede paralizarlos y hacerlos sentir náuseas o como si estuvieran en llamas, poner palabras en sus cabezas, provocarles dolor, hacerlos huir. La misma tecnología que él tiene. Y luego los libera y empieza a hablar de paz con ellos. Y dice, soy un hijo de Atlantis y estoy aquí para elevarlos de nuevo a un alto nivel de civilización. Es un personaje interesante porque después de crear esta nueva civilización aquí en la tierra de Kemet, antes de que se conociera como Egipto, le dijo a su tripulación que fuera por todo el planeta y duplicara lo que habían hecho ahí. Así que él es el arquitecto maestro. Su equipo fue por todo el mundo y reinició una civilización en diferentes regiones del planeta, aparentemente a lo largo de este paralelo de 33 grados. Y para mí es evidencia de que después de una inundación tuvimos ayuda para volver a ponernos de pie. Y esa es otra pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo es posible que las pirámides de Egipto, las pirámides de Mesoamérica, las pirámides de Japón y de China, las pirámides en la India, que están todas cerca de ese grado 33 del que hablas, Sí. y que supuestamente nunca tuvieron contacto entre ellas, que nunca podrían haber tenido contacto entre ellas durante miles de Ajá. años? En teoría tiene sentido, tiene sentido. Sí. Si solo detienes la línea de tiempo en un cierto punto, pero si te tomas Sí. la línea de tiempo más atrás y estas ideas de las que se hablan en las tablas Esmeralda, entonces empieza a tener más sentido, porque yo siempre me pregunto, ¿cómo es que hace 6.000 años o hace 4.000 años estuviéramos construyendo, entre comillas, las grandes pirámides, y luego que hace 2.000 años, o ni siquiera, creo que ¿cuánto se supone que tiene Chichén Itzá de acuerdo a la arqueología tradicional? ¿1.200 años? Sí, algo así. 1000 o 1200 años es el máximo que le dan, lo que es ridículo. Es que realmente no tiene el más mínimo sentido, de verdad. No. No. Sus números están muy equivocados. Si vas a las líneas de Nazca en Perú y ves la montaña, ellos afeitaron toda la montaña. ¿A dónde fueron todos los restos de esa montaña? Es que, ¿cómo se afeita una montaña en ese entonces? Las fechas que le dan a estas cosas simplemente no tienen sentido. Estas cosas son antiguas, muy antiguas. Así que Thoth es el arquitecto maestro, y luego dijiste que Sí. es Atlante. Y bueno, Sí. obviamente la Atlántida es muy famosa por Platón. Todos sabemos acerca de la Atlántida. En Sí. su opinión, ¿dónde estaba o está la Atlántida? ¿Qué era la Atlántida? ¿Y Sí. qué era Lemuria? Sí, Que fue, Lemuria. que fue anterior a la Atlántida. ¿Qué eran esas cosas? Sí, empezaré con Lemuria. Cuando miras la cultura que proviene de los aborígenes de Australia, incluso los ancianos aborígenes con los que he hablado todavía transmiten verbalmente la historia de Lemuria, siendo una isla que ahora está hundida frente a la costa de Australia y que de alguna manera incluso están conectadas, pero que fueron sembrados en este planeta. Esto no lo dice Billy Carson, lo dicen los ancianos aborígenes que durante miles de años han transmitido verbalmente la historia de que fueron sembrados en este planeta en Lemuria por los pleiadianos. Los pleiadianos los trajeron a este planeta y los sembraron en Lemuria y ayudaron a construir una edad de oro ahí en Lemuria, una edad de oro espiritual. Espiritual, no tecnológica, sino de conciencia espiritual, donde la gente tenía capacidad de telequinesis, habilidades psíquicas, hablar entre ellos sin emitir sonidos y este tipo de cosas, y la navegación a través de los campos geomagnéticos utilizando cristales magnificadores y todo lo demás. Y en algún momento hubo una especie de corrosión en la isla y se hundió, pero los aborígenes se mantuvieron en Australia, que todavía están ahí hasta el día de hoy. Y todavía hay incluso restos de estos jeroglíficos pleiadianos que he visto con mis propios ojos en Australia. Cuando fui ahí hace unos años, fui a dar un paseo por el interior del país con algunos aborígenes. Salimos y vimos estos glifos. Y hasta la fecha nadie en el mundo ha sido capaz de descifrar estos jeroglíficos.
pero han sido datados en 5.000 años de antigüedad basados en la pátina dentro de las tallas de los glifos. Se puede datar que ese material orgánico ha estado ahí por al menos 5.000 años, lo que es interesante. Ahora, avanzando rápido a la Atlántida, de repente estos seres llegaron aquí. Se llaman los Anunnaki. Y Anunnaki significa aquellos que desde el cielo vinieron a la Tierra. Es un término generalizado, igual que si tú y yo viajamos a otro planeta ahora mismo y nos preguntan de dónde somos, diríamos terrícolas. Boca Ratón, Boca Ratón. Sí, Boca Ratón, floridianos de Boca Ratón. Diríamos que somos terrícolas. Así que Anunnaki es un término generalizado para quienes no entienden lo que significa ese término. Y ese nombre se ha utilizado en el Enuma Elish y las 7 tablas de la creación, la epopeya de Hatrar-Hasis. En la Biblia mencionan a Enoch y dice que éramos como saltamontes a su vista. Así que esta terminología de los Anunnaki es bien conocida, está en la Torah, está en todas partes. Es un nombre conocido, no algo inventado por Zacarías Sitchin. Es un nombre real en los textos antiguos y es fácil de encontrar. Así que ellos crearon una civilización, pero ahora la civilización que los Anunnaki construyeron se llama la civilización Atlante. La Atlántida, según Platón y lo que él describió, parece haber sido esta gigantesca ciudad en forma de anillo, que habría estado en el Océano Atlántico. Atlántida, Atlántico. Y hay restos de ciudades hundidas en el Océano Atlántico. Sabemos esto gracias a la oceanografía básica. Sin embargo, esta ciudad anillo que se describió era solo una capital en la Tierra, una capital de muchas capitales, probablemente una de las más bellas capitales que existieron en la Tierra. Esa ciudad anillo en el Océano Atlántico, pero no la única capital. Había gente gobernando en regiones por todo el planeta, y la Atlántida, esta ciudad anillo, era solo una de ellas. Hubo un tiempo en que hubo una guerra, hubo desacuerdos, la Edad de Oro comenzó a caer, y estos seres avanzados comenzaron a tener guerras entre ellos. Guerra por el control y de la dominación de los humanos, y de los recursos del planeta y de otros planetas también en nuestro sistema solar, entre ellos la Luna y Marte. Y de hecho tuvieron una batalla, y esta batalla también está registrada en las tablillas sumerias. Tuvieron estas guerras que continuaron, y estas guerras se extendieron desde la Tierra a la Luna y llegaron a Marte. Y de ahí que Marte se ha llamado el dios de la guerra. Y hay restos y evidencia de xenón de grado armamentístico en la atmósfera de Marte, de la Mars Global Surveyor, y en el suelo de los kits científicos de los rover. Sabemos que hay xenón de grado armamentístico, que son restos de una guerra nuclear que tuvo lugar ahí. Así que en algún punto del pasado antiguo, estos seres tuvieron armas de destrucción masiva y fueron a la guerra unos contra otros, destruyéndose o tratando de destruirse. Pero la Atlántida no era solo una ciudad anillo, era una civilización interplanetaria. Y no importa dónde estés en la Tierra, todos estamos parados o ubicados encima de Atlantis en este momento. Eso es completamente fascinante. Y esta guerra de la que hablas está muy claramente registrada en el Bhagavad Gita y en los textos védicos. Se habla literal y específicamente de naves, no espaciales, pero sí de naves aéreas, de guerras activas, alguna especie de explosiones nucleares. Es algo de lo que se ha hablado por miles de años. Y en gran detalle. Incluso podemos decir el nombre de las armas. Tenían la Brahmahanda, que era una de estas armas. Tenían armas que una vez que las liberaban no podían detenerlas, no hay manera de desactivarlas. Tenían un arma que podía destruir todos los hombres en 3 mundos. Tenían armas que incluso podían destruir un planeta entero. Quiero decir, estos tipos no estaban aburridos hace 10.000 años pensando en hacer una película de ciencia ficción, ¿me entiendes? Tipo Star Trek o Star Wars. No tenemos nada que hacer hoy, así que vamos a escribir una película de ciencia ficción y vamos a pasar incontables horas grabando estas historias en tablas de piedra. Simplemente no fue así. Creo que ellos registraron lo que sucedió y es tal vez lo más cercano a la verdad que vamos a conseguir. Siempre es una historia, pero creo que estamos llegando lo más cerca posible en el Mahabharata, en el Bhagavad Gita, los Vedas indios. Hablan de los vimanas, las naves que solían volar. Y tenían el motor a base de mercurio. Utilizaban un motor de mercurio de vórtice ferrofluido para volar silenciosamente de un lugar a otro. Y podían ir acompañados de hombres desde la Tierra a la Luna. ¿Quién inventaría todo esto en la antigüedad? Esta gente sabían de lo que hablaban. Incluso dejaron registros de vuelo y los diseños de las vimanas en las que solían volar. Así que
La evidencia es más que abundante. Es solo que la corriente tradicional quiere ignorarla para poder seguir con una agenda particular y una mentalidad impuesta sobre nuestra civilización y la población con fines económicos y de superstición de tecnologías antiguas que los militares y otras corporaciones privadas están investigando y probablemente activando y utilizando para sus propios asuntos. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cuál es el propósito de mentir sobre toda esta información? No tiene mucho sentido. Sí. Y tú acabas de enumerar un par de las razones, pero está comenzando la evidencia circunstancial y todo esto que siguen evadiendo. Esto no existe, eso no importa, pero están apareciendo cosas que no se pueden ignorar, como Göbekli Tepe, que apareció hace Sí. poco y está fechado hace Ujú. 13.000 años. Así que empuja la línea de tiempo hacia atrás. Ujú. El trabajo que está haciendo como Oh, sí. Grant Hancock, él está mostrando el camino y como dicen, Sí. el primero en atravesar la pared es el que sangra más y él es ese 100%. Sin duda. Pero también en tu opinión, ¿hasta dónde crees que se remonta la historia humana? Bueno, creo que se remonta. Lo diré de dos maneras. La primera es que los Anunnaki parecen haber llegado, basados en la lectura de las tablillas, hace alrededor de 450.000 años. Eso es significativo porque cuando llegaron aquí, a este planeta, estaban creando una civilización divergente sin intención de involucrarse con lo que llamaremos Homo sapiens. No éramos Homo sapiens, pero eran nuestros primos, algún tipo de homínido que estaba aquí. Y sabemos que estaban aquí porque ellos afirman que el homínido estaba aquí. Dijeron que había un ser aquí que tenía pequeñas comunidades y existencias, pero estábamos en cierto nivel. Y ellos añadieron su esencia para modificarnos genéticamente y crear el Homo sapiens sapiens, después de muchos experimentos. Sin embargo, nuestros primos ya estaban aquí desde hace 450.000 años. Estábamos aquí. No estábamos en árboles actuando como monos, ni comiendo plátanos, ni este tipo de cosas. Esta versión bípeda y bilateral de un homínido, a la que casi nos parecemos ahora, ya existía en este planeta. Ahora, según estas tablillas, ellos trabajaron creando canales y ciudades y minando recursos. Y todo esto para el desarrollo de la civilización, pero entre 200.000 años y 250.000 años, aproximadamente antes de que casi fueron a la guerra entre ellos, porque estaban cansados de hacer el trabajo y los reyes de la tierra, Anu, Enki y Enlil, porque sentían que les estaban obligando a hacer este trabajo. Y estaban cansados y se quejaron de que necesitaban un descanso. Y entonces decidieron ir a la guerra. Esto está en la epopeya de Atrahasis. Y así que fueron a Sudáfrica, al calendario de Adams, donde encontraron las minas de oro más antiguas que existen de 200.000 años. Y rodearon el campus y comenzaron a prepararse para la guerra, pero Enki tuvo una idea y dijo: déjennos tomar a los seres que existen en este planeta y añadir nuestra esencia en ellos para que puedan soportar la carga del trabajo. Básicamente para crear una raza de esclavos. No del polvo, ni tampoco como dice la Biblia sobre esto de tomar la arcilla y escupir sobre ella. Y no, sino al tomar un ser que ya estaba aquí y jugar con él genéticamente e injertando un gen de adoración. Y sabemos que el gen de adoración fue insertado en el genoma. Sabemos que es un hecho gracias a estudios genéticos y que se pueden activar y también desactivar. Haremos que nos adoren, pensarán que somos dioses y así harán el trabajo solo para honrarnos. Y los pusieron a hacer el trabajo quitándole la carga a los Igigi, los Anunnaki trabajadores. Y así es como esa guerra inicial fue frustrada. Eso es lo que pasó. Nosotros literalmente fuimos rediseñados para convertirnos en una raza esclava en este planeta. Has mencionado a los sumerios. ¿Cuándo existieron los sumerios y cómo se relacionan con los Anunnakis? Los sumerios eran seres que ya estaban aquí. Fueron los primeros, de acuerdo a las tablillas, una de las primeras razas que fueron alteradas genéticamente. Y algo así como los orígenes, entre comillas, de la humanidad. Muchas de las tablillas se remontan a 6 u 8.000 años, por lo que muchos de los textos bíblicos registran solo 6.000 años de la historia de la Tierra, porque tomaron su historia y la información de las tablillas sumerias, que fueron copiadas directamente en los textos bíblicos del Antiguo Testamento. Y esta es la razón por la que los cristianos creen que la Tierra solo tiene 6.000 años, entre comillas. Pero en realidad eso no es cierto. Solo llegan a ese número porque esa es la fecha de la mayoría de las tablillas sumerias de donde la información fue plagiada. Pero sabemos que esas tablillas ahora... porque seguimos encontrando tablillas más antiguas. Sabemos que estas tablillas son copias de tablillas más antiguas, así que a medida que las tablillas se transmiten de era en era y envejecen, o si quieren llevar una copia a otra región, será copiada. Así que literalmente se sentaban a copiar la información de una tablilla a otra.
hay versiones y versiones y versiones. Incluso hemos encontrado una versión más antigua de la Enuma Elish. Así que incluso en la versión más antigua, hay un planeta llamado Nibiru, en la versión más antigua. Pero en la versión más reciente, que tiene unos 6.000 años, se llama Marduk, porque Marduk cambió el nombre por el suyo porque él quería ser el destructor. Así que hay versiones de estas tablillas que existen a través del tiempo porque han sido copiadas. Bueno, vamos a sumergirnos un poco en la Biblia porque es una idea realmente interesante, porque fui criado cristiano hacia que aprendí esa historia y todas esas cosas y me volví más curioso a medida que crecía tratando de investigar cosas que tenían más sentido. Pero ¿puedes hablar un poco sobre el Concilio de Nicea? Porque la mayoría de los cristianos y católicos realmente no conocen esa historia y porque de acuerdo a lo que piensan, a su dogma, es la palabra de Dios y tal vez lo podría ser, pero los aspectos físicos de cómo la Biblia fue creada y editada fue todo en el Concilio de Nicea. Entonces, ¿podrías explicarlo para que la gente que nunca ha oído hablar de esto? Esto es historia, no es inventado. Esto no es falso. Esto es historia antigua, real. Sí, es historia real. El Concilio de Nicea, bajo el Papa el emperador romano, llamado Constantino. Bueno, en Roma habían decidido, ¿sabes qué? Estamos luchando contra este cristianismo, esta mentalidad monoteísta, y se nos está haciendo demasiado difícil. Financieramente no tiene ningún sentido. Estas personas se nos rebelan sin parar y esta cosa sigue creciendo. Incluso por mucho que lo reprendamos, sigue creciendo. Tal vez deberíamos adoptarlo. Tal vez solo deberíamos adoptar esto y traerlo y agregar nuestras fiestas paganas a esta cosa y podemos aprovecharlo y tomar los diezmos y las ofrendas. Y esto le pareció una gran idea al Concilio de Nicea. Se reunieron y empezaron a analizar muchos de los textos que habían quedado atrás y estaban orquestando la mayor parte del Antiguo Testamento de la Biblia, información de la Torá y diferentes escrituras que fueron dejadas atrás y encontradas en cuevas y vasijas con el tiempo. Y dijeron, vamos a convertir todo esto en un solo libro. En lugar de tener todos estos pergaminos separados y textos por todo el lugar, vamos a hacer esto en una Biblia canonizada. Y comenzaron a seleccionar información de diferentes textos. Muchos de los textos se habían encontrado en estos pergaminos del Mar Muerto y las escrituras del Nag Hammadi y otros textos antiguos como la Torá. Literalmente ya habían sido copiados de tablillas sumerias. La mayoría vino de tablillas sumerias. El Mahabharata, algunos de la Bhagavad Gita, algunos, lo creas o no, del libro tibetano de los muertos y el libro egipcio de los muertos, que en realidad se llama el libro egipcio de la salida al día. Y entonces, también había otros libros que existían, que son los libros apócrifos, que decidieron mantener fuera, como el libro de Enoch y el libro de Adán. Y todos estos libros, es una increíble cantidad de información. Ellos literalmente dijeron, pon esto, modifica aquello, cambia estos dos versículos, edita esto, borren aquello, lo dejan, pero borran esta declaración, cortan esta historia, la historia es demasiado larga, eliminen esto, no hables de eso, no hables de aquello. Y así hicieron esta remezcla de los textos, y lo pusieron en este libro llamado la Biblia canonizada. Y luego empezaron a publicarlo y dijeron, esta es la palabra de Dios, pero no es la palabra del hombre, es una remezcla, eso es lo que es. Así que tomaron información que ya había sido copiada y plagiada y la editaron aún más. Así que el problema con la Biblia es que tienes algunas verdades mezcladas con información que son en parte cierta y en parte no, remezclada por el hombre, y alguna información que es completamente y absolutamente fabricada, toda junta. Cuando hablan del infierno y cuando hablan del rapto y todo esto, esas cosas no existen. Así que es un libro muy interesante y se dieron cuenta de que el poder de la información y el control y dominación que podían ejercer sobre las masas con ese libro, sabían que podían dominar y apoderarse de masas y masas de personas. Y eso es exactamente lo que hicieron. Y es desafortunado porque nos puso en un bucle de tiempo donde ralentizamos la progresión de los avances tecnológicos de la humanidad. Hubo un estudio científico basado en los árabes, donde estábamos en el siglo XIX y los avances tecnológicos que venían de los árabes, lo creas o no, y se dieron cuenta de que si no fuera por las Inquisiciones y el Imperio Romano y todo esto, podríamos haber ido a la Luna en el siglo XIX.
Esto es lo mucho que la religión ha hecho retroceder a la humanidad. Y obviamente el libro todavía tiene una enorme influencia en la conciencia de las personas el día de hoy. Y debido a la falta de voluntad de la humanidad para estudiar e investigar la información, todavía tenemos un fuerte amarre sobre nosotros y lo tendremos por bastante tiempo, a pesar de que la gente está despertando y haciendo más preguntas y profundizando, buscando respuestas y haciendo preguntas acerca de la información contradictoria que hay ahí. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Así es, y dentro del dogma se tiene la creencia de que un grupo de sacerdotes, se sentaron y simplemente escribieron, Ujú. casi canalizando la palabra de Dios a través de todo el libro, y luego al final mira lo que encontramos. Pero ese no es el caso cuando nos basamos en hechos históricos. Si solo hacemos un Sí. poco de investigación, y no es para minimizar la Ujú. esencia de lo que No, son para nada. las enseñanzas, y hay mucho de bueno Ujú. en la Biblia, y hay un montón de grandes Estoy de acuerdo. lecciones y maneras de vivir la vida y todo eso, Ujú. pero no es una idea completa. Quiero decir, si solo hablamos de Jesús, por ejemplo, como dijo Sí. Yogananda, fue crucificado en un día, pero sus enseñanzas han sido crucificadas durante 2000 años. ¡Ja! Y esa es la afirmación más increíble que he escuchado, porque es muy Sí. cierta. Así que, según tu investigación, ¿quién fue el verdadero hombre que fue Jesús? Sí. Jesús era Yeshua. Ese era su nombre, Yeshua. Creo que se traduce como José, básicamente. Es un nombre real si quieres usar la lengua americana. Ahora, esta era una persona real que existió. Algunas personas piensan que era imaginario, pero no. Hay mucha evidencia de que realmente existió. Vivió, respiró, tenía sangre en sus venas. Era un hombre de carne y hueso. Un hombre. No era una especie de tipo volador con alas en su espalda. Era un hombre. Vino a través de un útero. Y aquí está lo interesante. Había algo un poco diferente sobre este hombre. El hecho de que él nació de una virgen, documentado en el texto. Pero cuando vi más profundo, porque bueno, tal vez esto fue un error, o tal vez una mala interpretación, o tal vez lo editaron, he encontrado a través de textos apócrifos que su abuela también tuvo un nacimiento virginal. Y esto es interesante. Vemos esta línea de sangre establecida donde a través de la abuela viene su madre, y luego de su madre viene él, ambas a través de fertilización in vitro. ¿Está bien? Esto es tecnología avanzada. Alguien hizo esto a propósito. Esto no fue un error. Esto no fue un accidente. Esto fue un trabajo genético. Así es como se hace un cigoto y la fertilización in vitro en términos modernos y en la ciencia moderna, para crear un bebé en un útero sin necesidad de relaciones sexuales. Así que esto fue con un propósito y una razón, y lo único que puedo hipotizar es que la genética que se añadió a ese cigoto, cuando tomas un óvulo y mezclas material genético en el óvulo para insertarlo en un útero, debe haber sido algo de este ADN de los Anunnaki. Así que a pesar de que todos tenemos ADN Anunnaki y algunas personas tienen un poco más, y tal vez incluso podría haber sido que él recuperaría sus recuerdos, de tal vez una vida pasada a medida que envejecía. Pero lo interesante es que a medida que crecía, a los 12 años, Yeshua desaparece de la Biblia. ¿A dónde fue? Hay un texto llamado el Evangelio del Santo 12, y este Evangelio obviamente fue dejado fuera de la Biblia canonizada, y habla de a dónde fue él. Se fue a vivir a Egipto, así que me monté en un avión y me fui a Egipto, y encontré el lugar donde vivió en el Cairo copto. Y todavía se puede ir ahí hasta el día de hoy. Hay un templo ahí. Antes solía ser una casa, pero ahora es una iglesia copta, obviamente. Pero el lugar donde durmió y se acostó está ahí, él y su madre. Y sus nombres están grabados en el alféizar de la ventana, y se mantiene muy seguro. Así que cualquier persona de cualquier parte del mundo con un pasaporte puede volar al lugar donde realmente durmió cuando era niño y adolescente. Luego partió de ahí y se fue al Tíbet para aprender Qigong y Reiki y sanación con las manos y la energía que se mueve por el cuerpo. Y esto fue confirmado por el Dalai Lama. Y luego salió de ahí y se fue a la India para aprender las artes místicas, enseñando la reencarnación hasta llegar a Egipto. Y luego, cuando regresó a Egipto, a los 32 años, cuando la Biblia lo retoma, llamo a mi hijo fuera de Egipto. Ahí está la frase exacta en la Biblia. Y sale de Egipto y aparece en Jerusalén montando sobre un burro. Así que toda la época perdida de su vida que existió no está perdida, sino que fue omitida a propósito
para crear esta ideología y este dogma acerca de quién es y era Jesús. Ahora, más recientemente encontraron el libro de la esposa de Jesús, que se encuentra en el seminario de Harvard. Así que ahora creen que se casó, seguramente con María Magdalena, y seguramente tuvo hijos, que sería la línea de sangre merovingia, que podría seguir caminando por la tierra hasta el día de hoy. En la Biblia del Sinaí nunca fue crucificado, y la Biblia del Sinaí es anterior a la versión King James de la Biblia, y para mí es lógico creer que el texto más antiguo está más cercano a la verdad. En mi opinión personal, la crucifixión se trata de la conciencia, de nacer de nuevo. Y ser bautizado tiene que ver con elevar tu nivel de conciencia a un nivel superior. Nada que ver con salpicar agua, nada que ver con ser atado a una cruz y colgado y todo esto. Creo que esos son malas interpretaciones, tal vez accidentales o a propósito, pero lo hicieron para manipular la mente de la gente. Creo que el verdadero mensaje aquí es que estamos aquí para salvarnos a nosotros mismos y que estamos aquí para perdonarnos. Y no puedes avanzar, no puedes encender la luz interior dentro de ti y activarla hasta que aprendas a perdonarte a ti mismo. Es notable, Billy. Muchas de las cosas de las que estamos hablando son cosas de las que hay registros históricos. No es como hablar, por ejemplo, de que la Tierra es plana. Porque nosotros, y por cierto, va a haber por lo menos 4 o 5 comentarios. Por solo supuesto. porque dije eso. Seguro que sí. Se volverán locos porque son fanáticos. Correcto. Así que no es como si estuviéramos inventando cosas. Todo esto se basa en textos antiguos, historia antigua y fuentes antiguas. Pero permítame preguntarte tu opinión, porque estás en la primera línea, así como Bob Graham, tratando de sacar esta información al mundo. Sí. ¿Por qué crees que la gente se siente tan amenazada por la información que no se conecta con su dogma y con sus fundamentos psicológicos? Porque dices algo, y he usado este ejemplo antes en el programa. Si yo creo en el dogma cristiano o en cualquier dogma, no importa, y de repente te ofrecen una nueva idea que tiene sentido, pero que no conecta con lo que me han enseñado, como la reencarnación. Si creo en la reencarnación, entonces no puedo creer en lo que me han enseñado mis padres, mi iglesia o mi cultura, mi sociedad. Espera un minuto. ¿Estaban equivocados? ¿Estoy yo equivocado? Es como un efecto dominó donde sientes que te pierdes a ti mismo y por eso se paralizan y quieren pelear y proteger hasta atacar. ¿Cuál es tu opinión y cómo lidias con ello? Porque estoy seguro de que has encontrado resistencia en esto. Recibo amenazas de muerte. La gente siempre me pregunta, ¿no le tienes miedo al gobierno? Pero las únicas personas que han amenazado con matarme, que han dicho que me van a disparar en la cabeza y entre los ojos, que la conferencia tal será la última, son todos fanáticos. No tienen nada que ver con el gobierno. Es gente que cree en la religión, el dogma. Los terraplanistas me han amenazado de muerte. Ninguna agencia del gobierno ha venido a tratar de... Aún no soy así de grande. Tal vez cuando tenga 15 o 20 millones de seguidores, pero por ahora las personas de las que tengo que protegerme son fanáticos, que son las personas más peligrosas del planeta. Y la evidencia de esto es que si miras las guerras que han sucedido en el mundo, es por fanáticos. Las personas que están en el dogma y en sistemas de creencias profundas te pueden matar por una opinión política o por una creencia religiosa o cualquier otro tipo de sistema de creencias dogmáticas en las que se han arraigado. Y la razón por la que la gente se enfada tanto y se ofende y tiene miedo cuando sacas el tipo de temas de lo que estamos hablando hoy es porque, como digo siempre, cuando nacieron se les dio un nombre, una raza y una religión, y ahora han estado defendiendo una identidad falsa desde que nacieron, y de repente se les aparece alguien como yo en la escena que les arranca esa falsa identidad, se las arrebato del alma, y eso les duele, porque cada célula de su cuerpo está vibrando y resonando con ese código de programación que se les ha dado desde el nacimiento. Y ahora se sienten solos y desprotegidos. Si tomas a un bebé, a un recién nacido que sale del útero y lo pones justo en el pecho de la madre, el bebé está tranquilo y relajado. El momento en que la enfermera viene y se lo lleva, va a gritar y a patalear porque quiere el contacto corporal. Y el calor de la madre, quiere el olor de la madre. Y es lo mismo cuando le quitas a alguien su sistema de creencias. Se sienten desnudos y expuestos. Y especialmente cuanto mayores son, peor es. Porque se dan cuenta de que,
Oh, Dios mío, 20 años, 30, 40, 50 años creyendo, y esta información podría ser inválida. Esto que creo tan dogmáticamente y que he mantenido tan cerca de mi corazón, podría ni siquiera estar cerca de la verdad. ¿Y ahora qué?, dicen. Entran en negación. Una vez conocí a un pastor que me dijo, sé que probablemente tienes razón, pero tengo que seguir con esto por si acaso. Así que esto me dice, y para terminar de responderte, la mayoría de la gente, no diría que el 100%, pero un 90% de la gente que está en religiones y creencias dogmáticas, lo hacen por una y solo por una razón. Y es porque creen que si no lo hacen, no llegarán a una vida después de la muerte por toda la eternidad en paz y tranquilidad. En otras palabras, lo que dicen es, lo hago para salvar mi trasero. Porque si no hago esto, existe la posibilidad de que sea arrojado a este lago de fuego. Y esto te demuestra que no hay verdadero amor por estas entidades y estos seres que están adorando y alabando. Es miedo. Es miedo. Es miedo. Es puro y absoluto miedo. Eso es lo que realmente es. Y gracias a eso se han aferrado a la cosa tan fuerte que no quieren soltarla. Porque el miedo a este lago de fuego y a la condenación se ha apoderado de ellos. Y se lo pasan a sus hijos y sus hijos a los suyos y así sucesivamente. Y esa es la razón por la que se aferran tan fuertemente. Amén. Tienes Bueno, toda la razón, amigo. Es así. Es bastante sí. notable. Lo puedo ver hasta cierto punto en mi programa, porque muchos incluso las experiencias cercanas a la muerte son basura, eso es lo que dicen, y no pueden entender el concepto de que, oh, solo hay amor puro del otro lado, y que esta es una vida, y que tendrás otra que vas a reencarnar. Solo lo desechan todo por completo. Cuando tienes Sí. miles y miles y decenas de miles de personas hablando de estos conceptos, es bastante notable. Ahora quiero volver a Egipto por un segundo. Las pirámides. Estamos estimando que son de alrededor de 36,000 años de antigüedad, ¿de Al acuerdo? menos. Ok. Y la razón de que, ¿Ah? rápidamente, en las tablillas el padre de Thoth le dijo que hiciera la esfinge y que le pusiera su cara. Eso fue hace 36,000 años. Y entonces la cara que vemos ahora en la esfinge es algo que los egipcios hicieron más tarde, porque no tiene Exacto. la proporción. No es proporcional. Así que estos arqueólogos hipotizaron que era un león, pero nunca fue un león. Siempre fue la cara de un hombre, nunca leyeron las tablillas y si lo hicieron las ignoraron para crear esta hipótesis loca. Pero lo que dicen las tablillas es que la cara era la de Thoth. Incluso aunque se le represente con el rostro de un ibis, esa no era su cara, era una máscara, y era un arquetipo o metáfora que habla de traer la oscuridad a la luz. Pero su cara estaba ahí porque Enki ordenó que así fuera. En ese momento, su nombre era Nigazida. En los antiguos textos sumerios, si lo buscas, encontrarás que la cara de la esfinge era suya. Estaba alineado con la constelación de Leo, que era su tiempo para gobernar de Kemet. Y entonces lo que pasó fue que él y su hermano, Marduk, también llamado Amon-Ra, están teniendo estas batallas cabeza a cabeza. Y Thoth se fue a Mesoamérica, y cuando se fue, su hermano le cambió la cara mucho después por la de su hijo. Así que ahora la esfinge tiene la cara del sobrino de Thoth, que fue tallada posteriormente con la cara del hijo de Amon-Ra. Y por eso no es proporcional al tamaño del cuerpo de la esfinge. Así que si la Gran Pirámide y las estructuras piramidales se construyeron hace al menos 36,000 años, ¿cómo demonios lo hicieron? Eso es muy interesante. La gente se pregunta cómo se llega a ese número, y no es solo porque las tablillas fueron escritas en ese tiempo, sino que cuando miras el ciclo de la precesión de los equinoccios, descubres que si retrocedes una precesión, debido a todos los eventos de nivel de extinción que estaban ocurriendo, desastres geológicos naturales, piensas, no parece un buen momento para construir una esfinge ni estructuras megalíticas, porque sabemos a ciencia cierta que hubo un evento de nivel de extinción donde un asteroide impactó cerca del Polo Norte, pero que hizo desastres incluso hasta África. Entonces, ¿por qué construir pirámides y esfinges cuando esto está ocurriendo? No tiene sentido. Así que si retrocedemos otro ciclo de precesión, estás a 36,000 años atrás, y si retrocedes estas dos precesiones, tienes las tablas esmeraldas diciendo, yo Thoth construí las grandes pirámides con patrón de la fuerza terrestre para mi cuerpo por las eras. Puedes encontrar ese texto. Y también tienes la evidencia de la erosión de la esfinge y dices, espera un minuto, estas cosas son muy pero muy antiguas.
Ahora, cuando nos fijamos en la forma en que Todd hablaba de la construcción de la pirámide, hay un par de cosas que me intrigaron. Uno, que él habla sobre la habilidad de manifestar piedra a través del pensamiento consciente y frecuencias simáticas. Él usa la luz de su propio ser. Está usando ondas de luz de conciencia. ¿Y qué más? Frecuencias simáticas para manifestar bloques. Es una locura porque cuando revisé esto por primera vez, en aquel momento, no pude encontrar ninguna ciencia con la que podamos remotamente hacer algo así. Hasta hace poco. Hasta hace creo que 3 años y medio que los científicos por primera vez en un laboratorio usaron energía fotónica, energía de ondas de luz y frecuencia de sonidos simáticas para manifestar materia real en la existencia. Y esto, el día de hoy, es ciencia revisada por pares. De nuevo, hemos redescubierto lo que decía Todd en las tablillas hace 36.000 años, la capacidad de usar ondas y simática para crear materia sólida. Pero no todas las piedras fueron creadas así. Algunas fueron cosechadas de una cantera y algunas fueron realmente manifestadas a la existencia. Y creo, en mi opinión personal, que estuve tanto abajo como adentro y encima de la pirámide. Creo que la Gran Pirámide, por ejemplo, fue construida de arriba hacia abajo. Y sé que es un concepto difícil de entender, pero algo interesante es que en una de las películas de los X-Men, este dios antiguo, que se supone que era Thoth, él, Amon-Ra, construye la pirámide de arriba a abajo. Creo que es en la más vieja, la de hace 7 años. Sí, creo que es en Apocalipsis. Apocalipsis, sí, exacto. Y yo, oh por Dios, acabo de decirlo en un video hace 2 meses. Fue genial. No lo podía creer cuando vi el taller, fue una locura. Y hay otros textos antiguos que hablan de las pirámides construidas de arriba hacia abajo. Pero realmente es una estructura súper avanzada cuando te fijas en la forma en que está dispuesta, los compartimientos interiores y las cámaras ocultas que tiene, y también las salidas secretas que tiene, porque las personas que la construían desde el interior no querían estar encerrados o atrapados, y nunca encontraron un cuerpo adentro, lo que significa que habían salido de alguna manera. Es verdaderamente increíble. Ahora, la estructura de la Gran Pirámide es una computadora de piedra multifuncional. No es solo una pirámide que puede generar electricidad. No es solo una pirámide que sirve para ubicar las estrellas en el cielo. Es multifuncional. Está asentada sobre un acuífero y cuando el agua fluía por debajo, porque el Nilo estaba más cerca, el agua creaba electricidad fisioestática, que enviaba iones hacia arriba de la pirámide y que luego era amplificada hacia la Gran Galería, en la Cámara del Rey, que luego salía por el vértice y se transmitía hacia todos los rincones de la región para ser capturada como electricidad inalámbrica y que podía ser capturada por los antiguos egipcios a través de algo llamado los jets, que tenían cables para usarla en bombillas y hacer chapado en oro, que sabemos que lo hacían. La otra cosa es que una cierta cantidad de esa agua subía hacia la base y luego bajaba a la cámara de la reina, y era usada como electrólisis para extraer átomos de hidrógeno, que luego eran empujados a través del eje y apuntados a los sistemas estelares cuando ocurrían alineaciones. ¿Y para qué usamos hidrógeno en los tiempos modernos? Para comunicarnos a través de grandes distancias espaciales. Estamos buscando establecer contacto con seres extraterrestres en este mismo momento. Y para eso usamos la frecuencia del hidrógeno, igual que hacían con las grandes pirámides. Estaban enviando mensajes a Aldebarán, a Orión, a Sirio, con todas las estrellas con las que se alinea la pirámide, para informar que, hey, esto es lo que está sucediendo en la Tierra durante los últimos 10 años. Y la otra cosa es, por supuesto, el hecho de que te da un desglose completo. Una vez que analizas el tamaño y las dimensiones de las piedras y los bloques, puedes desglosar el año, puedes calcular la distancia de la Tierra a la Luna, la distancia de la Tierra al Sol, puedes calcular la velocidad de la Tierra sobre su eje, la velocidad de la Tierra alrededor del Sol y la velocidad del Sol alrededor del ecuador galáctico. Incluso puedes calcular la velocidad de nuestra galaxia alrededor del cúmulo local. Todo por las dimensiones de la Gran Pirámide. Así que codificaron toda esta información de una manera que podría eventualmente ser descargada o transcrita por personas que la analizarían más adelante. Es algo así como que si puedes poner una película en un disco, pero en 1000 años no va a haber un DVD para reproducirlo porque es solo un disco. Así que tuvieron que encontrar una manera de ir más allá
del lenguaje y usaron la matemática, que es el lenguaje último del Matemáticas. universo. Así es, ese es el lenguaje de Dios. La matemática es el lenguaje de Dios. Punto. Ahora, sé que esta va a ser una pregunta más grande y puede que tengamos que hacer otro episodio, pero la cultura hindú y la cultura india Ujú. tienen esta vasta historia de los Anunnakis y las guerras y todo este tipo de cosas. ¿Qué sabes acerca de los orígenes de posiblemente una de las culturas más antiguas conocidas en el mundo? Porque los textos védicos son algunos de los textos más antiguos que tenemos. Y algunos dicen que solo tenemos 6.000 o 5.000 años, claro. Pero los hindúes y sus sacerdotes dicen, no, esta información se remonta a los 10 Sí. o 15.000 años. ¿Qué información tienes sobre esa cultura y cómo construyeron las Ujú. pirámides que construyeron? Es Ujú. que es todo un mundo muy diferente. Bueno, lo que es interesante de esta cultura y de todas estas culturas es que son tan antiguas. Me estoy preparando ahorita para hacer una investigación sobre diferentes templos y uno de ellos está en la India, el templo de Kailash, donde tomaron una montaña y la tallaron desde el sí. exterior para crear estos templos. Increíble. Sí, y lo estoy comparando con los templos de Lalibela, en Etiopía, hecho exactamente igual, tallando un templo a partir de una montaña desde fuera hacia adentro. Y luego Abu Simbel, con la misma técnica, Jordania, la misma técnica exacta. Así que voy a documentar estos templos y a mostrar las marcas de herramientas y las técnicas, que son todas iguales. De nuevo, es un arquitecto con diferentes diseños de relieve. Y empiezas a ver que estas personas están bajo la misma tutela o tenían el mismo conocimiento que el arquitecto maestro que vino y ayudó a iniciar la civilización. Es decir, esa persona no construyó todo, pero enseñó este conocimiento a otros. Cuando nos fijamos en el texto indio, te das cuenta que en algunos casos estas áreas podrían ser de 100.000 o 200.000 años de antigüedad. Y eso coincide con algunas de las antiguas tablillas sumerias que hacen referencia a un marco de tiempo de 400.000 años. Así que es información súper antigua. Y cuando empiezas a analizar algunas de las tablillas sumerias, te das cuenta de que estas personas a las que les llamaban los savants, los héroes de todo, y eran personas de aspecto diferente. En otras palabras, se ven como personas de diferentes razas. Y amigo, esto es increíble. No solo parecen ser de diferentes razas basados en las descripciones, sino que entonces fueron por todo el planeta duplicando y construyendo civilizaciones. Y fue entonces cuando empecé a tener la idea de, déjame investigar la genética del ser humano y averiguar por qué tenemos diferentes razas, porque todos deberíamos ser de la misma raza. Y entonces descubrí que había un 2% de variación en el material genético entre las razas de personas. E incluso genetistas modernos dicen que para que eso suceda en solo 200.000 años es imposible. Deberían pasar millones de años para obtener negro, blanco, hispano y todas estas razas. Los asiáticos. Así que se dieron cuenta de que se trataba de una mutación artificial. Vuelvo a las tablas, mi punto de referencia, y me doy cuenta de que la razón por la que tenemos diferentes razas de personas es porque estos seres eran de diferentes razas, porque cada uno venía de un planeta diferente o porque habrían sido modificados anteriormente. Así que lo que hicieron fue que fueron llegando y gobernando, por ejemplo, en la India, una región particular del planeta, y nos marcaban genéticamente para etiquetarnos. Y esto también aparece en la Biblia. Así que estamos genéticamente marcados. La gente negra no es negra. Yo no soy moreno porque mis ancestros trabajaran al sol. Eso es estúpido. Es la cosa más tonta que he escuchado en mi Hay vida. sol en América, hay sol en China, hay sol en todas partes. Escucha. Les informo. Sí, es Y es una locura. caliente. La primera vez que lo leí me reí y descubrí que no es por eso. Es una marca genética. Caucásico, marca genética. De acuerdo a los textos, los primeros caucásicos salieron de las montañas del Cáucaso, que están cerca de Rusia. Entonces, estamos hablando de esta marca genética que ocurrió. Y los indios también tenían una marca genética y por eso su apariencia particular, igual que los asiáticos. Es muy interesante. Así que esta marca genética se produjo, pero estos seres también tenían personas azules. Y al parecer también los había en Egipto. Así que de repente ves estas personas de diferentes colores, como Osiris, que era verde, Ra,
no Amon-Ra, sino Ra, que era azul. Y luego tienes a los indios, a los dioses indios que eran azules. Y cuanto más profundizas, te das cuenta que fueron un grupo multirracial de seres que vinieron a este planeta. Y eran todos homínidos, por lo que de alguna manera hicieron un pacto para iniciar una civilización divergente en la Tierra. Y trabajaron juntos y en colaboración durante algún tiempo antes de que estallaran las guerras, probablemente en la segunda o tercera generación, por codicia, luchas de poder y todo este tipo de cosas, porque al principio había paz y tranquilidad, pero de pronto todo se fue al demonio. Así que esto es lo que pasó, pero estas culturas antiguas de la India tienen el conocimiento espiritual más profundo, la sabiduría más esotérica, la comprensión más profunda de los niveles superiores de meditación y cómo llegar a esos niveles de meditación, las capacidades místicas y los poderes místicos, todos vienen de allí. Tenían los registros de los vimanas y los ovnis voladores, planes de vuelo, los diseños de cómo hacerlos, información sobre materiales, y todas estas cosas han sido descubiertas. Ya no es ni un misterio, y por supuesto algunos de los más vastos textos y registros que podemos conseguir los encontramos en la India. Así que estas personas son muy antiguas. Se remontan a esta antigua cultura de seres avanzados que llegaron a este planeta. Y creo que la razón por la que tenemos razas mixtas es porque cada raza fue genéticamente modificada o manipulada para ser marcada. En la Biblia descubres que Caín fue expulsado del jardín del Edén, y él le pregunta a Dios, que en realidad era Enlil, en la Biblia, le dice, la gente de afuera va a matarme. ¿De qué personas hablaba? No debería haber gente por ahí. ¿De qué hablaba? Ya había millones de personas en el planeta, pero ¿por qué lo matarían? Y él dice, no te preocupes, voy a poner una marca en ti. Así que Dios pone una marca en Caín para que la gente lo reconozca y digan, oh, este es el hijo de Enlil, el hijo de Yahvé, para que no le hicieran daño. Así que lo marcó genéticamente para que la gente supiera. Y él dijo, no te preocupes, vas a encontrar a tu gente, te vas a casar y vas a construir esta civilización llamada los cananeos. Pero de nuevo, hay evidencia de que alguien llegó y alteró nuestra genética para darnos este aspecto particular. Para que la gente supiera, este es su grupo, o este es aquel grupo, o de aquellos, no los toques. Así es como sucedió. Hemos hablado un poco de la escuela del misterio en Egipto. ¿Puedes hablarnos? Y eso suena increíble. ¿Qué hay dentro de la escuela de Sí. misterios? ¿Qué enseñaban en las escuelas de misterio en Egipto, a la que también asistió Sí. Jesús? Eso es algo muy profundo. Hice una clase de 36 horas en una escuela de misterio. 36 horas. Está en mi canal Conocimiento Prohibido. Está en segmentos de 45 minutos y aún apenas toco la superficie de la información. Podría haber seguido durante 200 o 300 horas. Pero la primera de estas escuelas se puso en marcha según las tablas Esmeralda por el mismo Tot, que es conocido como Tehuti o Djehuti en África. Y él usaba este sistema de enseñanza donde solo admitía adeptos iniciados, es decir, que elegía a personas que por alguna razón él sentía que tenían el privilegio, que merecían el privilegio de escuchar este conocimiento sagrado que se le había transmitido durante eones y eones y eones, dice. Y en estas escuelas había filosofía, sabiduría esotérica, conocimiento científico, todo desde geometría sagrada a física cuántica, la comprensión de la filosofía del mundo, la comprensión de dimensiones superiores y cómo viajar a dimensiones. Estamos hablando de que el más increíble conjunto de conocimientos que se puede obtener en cualquier lugar estaba en estas escuelas y había que ser seleccionado para ser capaz de entrar. Y Yeshua, como dijimos antes, o Jesús, fue uno de los adeptos iniciados seleccionado a la edad de 12, lo que es increíble. La misión era mantener esta información y conocimiento sagrado para que sobreviviera a través del tiempo. El problema es que una vez que estos dioses, entre comillas, desaparecieron o dejaron el planeta, o tal vez incluso murieron, pero los que quedaron bajo el control de la información y los secretos de estas escuelas de misterio, comenzaron a formar estas sociedades secretas parcializadas. Y estas sociedades, como Huesos y Calaveras, los Illuminati y todo esto, hay 1 millón de ellos. Todos se dan cuenta de que, wow, hay una fuerza que existe, pero la fuerza es neutral. Puede ser buena o puede ser mala. Depende del portador del conocimiento. Y se dieron cuenta de que si manejaban el conocimiento en una dirección,
podían tener una enorme cantidad de poder y control sobre las masas y riqueza extrema. Así que todas estas sociedades secretas surgieron de las antiguas escuelas de misterio egipcias. Y entonces comenzaron a utilizar el conocimiento y el poder y la luz o la oscuridad porque funcionan en ambos sentidos y todavía tienen un fuerte control sobre la mayoría de la civilización hasta el día de hoy. Billy, vas a tener que volver, amigo, porque podría hablarte por 10 días sobre todo esto, Ok. amigo. Y voy a hacerte algunas Sí. preguntas finales. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Ok, mi definición de una vida plena es ser capaz de caminar en la abundancia permanentemente. Mi objetivo diario es la paz y la abundancia, y cuando me despierto aspiro abundancia. No espero abundancia, no rezo por abundancia, ni deseo tener abundancia. Aspiro paz y abundancia en mi vida todos los días y la proyecto en mi vida cada uno de mis días. Y no importa lo que venga a mí ni lo que suceda, me mantengo fiel a eso. Resuelvo mis asuntos, no veo nada como un problema, lo veo como cosas por resolver. Encuentro soluciones y sigo adelante, pero camino en la abundancia permanentemente. Si pudieras volver atrás en el tiempo y hablar con el joven que solías ser, ¿qué consejo le darías? Le diría a esa persona no solo que continúe con los estudios que está haciendo, sino que entienda que se va a encontrar con muchos hermanos oscuros, como los Yamatot en las tablas Esmeralda, en el camino. Cosas que te tomarán por sorpresa, te van a distraer y a sacarte del rumbo, pero mantente firme, agárrate fuerte y mantén el rumbo, porque tuve un par de distracciones en mi vida, como todos las tenemos, y creo que podría haber llegado aún más lejos de lo que estoy hoy, en términos de ayudar a la humanidad y elevar la conciencia en este planeta, pero es un proceso por el que hay que pasar. Pero si pudiera volver atrás, le diría, está preparado, porque yo no lo estaba. Me llevé varias sorpresas antes de darme cuenta de que todo era parte natural del ciclo. Pero me diría que me preparara para estas cosas y para buscar soluciones inmediatamente sin distraerme. ¿Cómo defines a Dios? Yo defino a Dios como la chispa natural que creó todo en el universo entero, que es la misma chispa que habita en cada átomo del universo, que habita en cada átomo de mi cuerpo, y que la fuente espiritual que da vida a este cuerpo avatar proviene de una fuente, y solo una fuente. Y solo soy un fractal de esa conciencia universal, de ese poder de Dios, y que estoy aquí para experimentar la vida como Billy Carson por un momento extremadamente breve, antes de reconectarme con la fuente y regenerarme en otro lugar o en otra cosa. ¿Cuál es el propósito último de la vida? Creo que el propósito de la vida en este momento, que esta tercera dimensión es un campo de pruebas para aprender lecciones, para ganar conocimiento e información, para retransmitir a la fuente lo que es ser Billy Carson o una brizna de hierba, lo que es ser una roca, y proporcionar información y aprender de las situaciones como un ser sensible, a hacerse mejores y más fuertes, a ascender conscientemente, cómo vencer realmente la tercera dimensión y luego ascender a dimensiones superiores. ¿Y dónde puede la gente encontrar más sobre ti y el increíble trabajo que haces? Puedes encontrarme en Forbidden Knowledge con el número 4, forbiddenknowledge.com y por supuesto forbiddenknowledge.tv. Puedes ver muchos de mis programas en un navegador con solo ir a 4bk.tv o en las tiendas de aplicaciones de cualquier dispositivo y buscar la aplicación de Forbidden Knowledge. ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia? Solo diría que mantengan la fe en términos de la humanidad. A veces parece sombrío, parece que la humanidad está cayendo y fracasando y que estamos dando tumbos. Pero cuando analizas la historia como yo lo he hecho, te das cuenta de que es el mejor momento para estar vivo. Ahora es el mejor momento. No estamos cerca del fin de los días. Eso no va a suceder todavía. De suceder habría sido hace miles de años cuando tuvimos infinidad de catástrofes geológicas. Habría sido hace cientos de años cuando tuvimos la peste negra o la peste bubónica. Cuando la Inquisición papal, 80 millones de personas masacradas por el hecho de no aceptar la religión. O el Holocausto americano, 111 millones de indígenas masacrados y asesinados durante 70 años. Eso no está sucediendo ahora. Hay guerras y cosas sucediendo esporádicamente en el planeta. Hay pobreza aquí y allá, pero en general es hora de que la humanidad ascienda. Es hora de que por fin nos pongamos las botas y hagamos el trabajo. El trabajo es el amor incondicional, el servicio a los demás y la difusión de conocimientos e información que ayuden a elevar e inspirar a la gente. Para eso estamos aquí. Billy, gracias por eso. Te aprecio y lo que estás haciendo por la humanidad, amigo. Tienes que volver a una Gracias. segunda parte, mi amigo. Con gusto.
Claro que sí, amigo. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.